Bueno, buenos días. El día de hoy presentamos a nuestro grupo de materiales 1 y a nuestro profesor Edgar Quintanilla nuestro proyecto final de la materia que se denomina Polímeros en aprovechamiento hídrico, presentado por mi compañero Samuel Espinel y quienes está hablando Laura Sofía Monroy. Bueno, iniciamos con el planteamiento de nuestro problema. Para iniciar, los polímeros son materiales que han sido usados desde las décadas de los 50 o de los 60, desde que el ser humano les comenzó a dar usos como el empaquetamiento de productos, el envasamiento de distintas cosas, hasta se encontraban pues hasta en esto, en la ropa realmente. Entonces es un uso que le ha dado al ser humano ya por un largo tiempo y esto ha hecho que el uso excesivo provoque consecuencias. En este caso, nuestro problema va basado hacia dos cosas. Primero, la primera pregunta hace referencia a la que se vive a nivel mundial. Es decir, ¿qué se puede hacer para que los residuos poliméricos no tengan como resultado final estallidos sanitarios? No solamente en los rellenos sanitarios, sino en los ecosistemas de los animales, hasta en nuestros propios lugares de vivienda. Es decir, por ejemplo, cuando llueve muy fuerte, muchas veces el alcantarillado no da abasto porque la cantidad de basura es excesiva y lo que hace es causar un taponamiento. Entonces, es analizar cómo lo podemos evitar. Y la segunda pregunta hace referencia directamente al municipio o al lugar que escogimos como población para el desarrollo de nuestro proyecto, es decir, el municipio del Socorro. En este caso la pregunta es, ¿cómo pueden ser aprovechados estos productos poliméricos de tal forma que sirvan para suplir la falta de agua en los hogares socorranos en temporada de sequía, teniendo en cuenta el aprovechamiento de aguas lluvias? En este caso, no solamente hacemos referencia a las temporadas de sequía, sino a cualquier momento del año, en cualquier temporada, puesto que realmente consideramos que nuestro proyecto tiene uso para cualquier momento. Ya depende, es de la persona. Y tenemos como objetivo general, el cual es reutilizar los residuos poliméricos mediante una selección categórica para ser utilizados resolviendo un problema en beneficio de una comunidad. Ahora, como tal, nuestros objetivos específicos son recolectar los residuos producidos o el hogar que tomamos como muestra. El segundo es hacer un inventario de los residuos que obtuvimos, identificar cuáles de los residuos, cuáles de los tipos de residuos tienen un mayor peso y de los cuales vamos a utilizar el que tenga de mayor porcentaje de peso. Luego vamos a tomar un programa en el cual nosotros como ingenieros nos basamos mucho, donde nos fijamos y allí realizaremos un bosquejo con respecto a eso que le queremos dar. Después vamos a realizar esto a escala real y por último vamos a realizar una presentación donde vamos a controlar este video, cómo armamos nuestra bosquejo a tamaño real para ser subido claramente a la página de YouTube. bueno, el siguiente se basa en la metodología que nosotros tomamos para nuestro proyecto. Esa metodología se basa en 4 fases fundamentales. La primera se basa en la recopilación de los datos de manera verídica, es decir, tomamos datos de lugares confiables como libros, el apoyo del docente y a la vez nuestra fuente principal fue el internet, pero teniendo en cuenta de qué páginas o de qué link adquiríamos esta información. La recopilación de esta información se basó en la mayoría, su parte teórica y en la investigación de qué tipo de bosquejo de estructura podría ser. Estamos en la recolección, tanto en los hogares como en el mar, se hizo polímeros sin importar qué tipo o qué clasificación era. Eso fue en un inicio lo que decidimos hacer, llegando pues a un número relativamente elevado en el tiempo en que lo desarrollamos. Un tercero es el diseño, y ya teniendo tanto la información y ya teniendo, por decirlo así, los materiales de trabajar, llegamos a la conclusión de desarrollar nuestro diseño en el programa de SolidWorks en las anteriores, y pues por esta razón hicimos nuestro bosquejo en este programa. Por último, la fase creo que más importante se basó en la construcción del bosquejo desarrollado en el programa. Como ya dijo mi compañero, llevarlos a medidas reales para que enfrente el problema real que existe en el municipio. Por consiguiente, nuestro cronograma de actividades
fue relacionado a que el primer mes de nuestro semestre se realizó la investigación acerca de cada uno de los temas y en lo cual nos íbamos a basarnos en nuestro marco teórico. Al igual mismo, semanalmente se realizó un inventario de aquellos residuos que se generaron en cada una de nuestras viviendas. En el segundo mes recolectamos los residuos y los separamos según su tipo de polímero y después cada uno de ellos se puso en una gramera para tener el peso total de cada uno y los tipos y así escoger el de mayor quilaje. Después tuvimos 3 semanas de las cuales se utilizaron el programa de SolidWorks, como ya anteriormente se dijo, para realizar los cambios físicos y ver el diseño que queremos lograr con reutilizando los residuos de poliméricos. Luego nos tomamos 5 semanas en las cuales se construyó el tamaño real de nuestro bosquejo, se realizó la consiguiente llamada y a lo último se realizó la edición y la conjunción del video y cómo armamos nuestro proyecto para ser subidos al programa de YouTube. Esto se desarrolló a lo largo del semestre 2021, que se compone de 4 meses. Bueno, veamos a los resultados esperados. Realmente requiere de mucho análisis darse cuenta que aún la humanidad no tiene conciencia de todos los problemas que están pasando en el medio ambiente. Entre esos, la excesiva contaminación. En este caso, pues los polímeros tristemente son materiales, ya nombré en un inicio, han sido prácticamente explotados por la humanidad y esto ha provocado que exista exceso. Entonces, en este caso, los resultados que queríamos lograr, llegamos a tener conciencia de todas las que tristemente usar estos productos, estos materiales causa en el planeta Tierra y causa en sí a la humanidad. Entonces, pues eso es como uno de los resultados esperados, que analizamos y llegamos a obtener conciencia del proceso que se requiere, tanto desde la elaboración de lo más mínimo hasta donde normalmente van a parar los residuos. A la vez, otro resultado esperado fue pues, con la entrega de este proyecto, pues de una manera que consideramos diferente, innovadora, fue un diseño el cual creemos que puede servir a la población socorrana y consideramos que sus costos son demasiado bajos porque realmente cosa viene con polímeros. De hecho, acá en Socorro se maneja mucho el tema del domiciliario y en medio de esta pandemia los restaurantes lógicamente no están ofreciendo el servicio en el lugar. Así que todo lo despachan a través de domiciliarios y los alimentos sacados en polímeros. Así que ya realmente depende de la imaginación de la persona para poder crear lo que él le pueda ayudar. En este caso, los polímeros que nosotros escogimos, que son los tipo PET, tienen muchísimos usos. Eso se puede encontrar en el internet. Entre esos pueden ser materas, pueden ser canecas de basura, pueden ser en nuestro caso la estructura que es crear, o como en tal caso el profesor nos mostró al inicio del semestre, puede ser hasta un recogedor. Entonces, ya es cuestión de la persona darle un uso diferente a los polímeros. Y lo que decía las conclusiones que sacamos para este proyecto fueron que el uso de polímeros en la sociedad es de gran importancia, puesto que se permite tener una producción a gran tamaño. Esta producción es duradera y asimismo es reciclable. Para estas empresas se requiere un bajo costo. El desarrollo de este proyecto nos permite analizar de una manera cercana que es necesario reducir el uso de polímeros, ya sea por la contaminación que nos genera, no solamente visualmente, sino que ambientalmente y al medio ambiente, lo ataca de una manera no solamente a las especies en el agua, y debido a que los componentes que ellos contienen dentro tienden a contaminar la tierra, el agua. Entonces, debemos que buscar una manera de reutilizar cada uno de los polímeros que obtenemos en nuestra vida diaria, para que así no solamente los usemos en materas, sino que comencemos a imaginarnos cómo los podemos utilizar de una manera correcta. Su vida útil no solamente es de 100 a 150 años, sino que se extiende más o menos a 1800 años para que estos se puedan degradar. Entonces, lo más viable es que lo utilicemos y lo manejemos con nuestra imaginación y darle un uso correcto. La segunda conclusión que tuvimos de este proyecto se basa en la utilidad o la necesidad que es estudiar e investigar los materiales y toda la información. En nuestro caso, que nosotros somos estudiantes de ingeniería mecánica, pues es fundamental conocer de qué están hechas las estructuras y todo lo que prácticamente nos rodea. El proyecto, lógicamente, fue necesario aplicar
esos conocimientos, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica, y esto se deriva, como ya habíamos dicho, de los libros, de la parte de la webgrafía y de la guía del docente y, lógicamente, de las clases que él nos brinda a través del semestre. Nuestra última conclusión fue que la imaginación y la innovación son pilares para la rama de la ingeniería y la creación de proyectos. En esta situación, aunque el proyecto no fue muy grande, fue necesario el uso del programa de SolidWorks para que nuestro proyecto se pudiera identificar en este programa y se pudiera manejar sobre si los materiales que usamos eran los más indicados, si las medidas que se tomaron con respecto a cada una de las bases, a cada una de las columnas, ya sea de madera, fueron las correctas para que al aplicarle la lluvia, al aplicarle algún tipo de esfuerzo, este no se dañe ni genere ningún problema. Entonces, es una aplicación que es muy lógica para armar una estructura. Perfecto. Por último, pues tenemos las evidencias, que son fotografías por nosotros como estudiantes. En la primera fotografía, pues ustedes se pueden dar cuenta de ya la estructura armada. Realmente el tamaño de los palos, de las varas, de la madera que tienen y sostienen la estructura, depende pues ya digamos que de cada persona y el uso que éste les vaya a dar. Nosotros pues lo propusimos o le dimos ese tamaño por si una persona, por ejemplo, lo quisiera poner en su jardín o algo por el estilo, tiene gran facilidad de conectar la manguera con la boquilla de las 3 botellas que están cayendo. También es necesario que pues tener en cuenta de que también la altura la altura de esta estructura pues fue así de corta relativamente, puesto que esto permite darle mayor estabilidad frente a si existe alguna tormenta, si existe algún ventarrón, porque asimismo pues debe ser muy simétrico la estructura para que éste tenga la posibilidad de sobrevivir y alcanzar la vida útil programada. En este caso, si las varas son más largas, la estructura o la parte cuadrada que vemos en la parte superior, que es en donde se pegan las botellas ya recortadas, debe ser muchísimo más grande. Es decir, todo debe ser muy acorde, muy proporcional. Las siguientes 2 fotos que se encuentran a mano derecha son fotografías que fueron tomadas mostrando los polímeros que se recogieron tanto en la casa de Samuel como en mi casa. Y también se puede dar cuenta una foto de las etiquetas y de las tapas, que aunque las etiquetas como tal no se les dieron uso en este proyecto, sí es necesario mostrar que hacen parte de los polímeros, independientemente de que son otro tipo de ellos. Y por último, ustedes pueden ver el diseño que se realizó en SolidWorks, pues de una manera que, como lo dijo mi compañero, pues permite las medidas, permite dar los materiales, pero permite completamente dar una idea óptima a la persona de cómo va a ser la estructura y la utilidad que puede tener. Es decir, es una manera mucho más sencilla de poder explicar las cosas y de corregir su creación antes de llevarlo, por decirlo así, en este caso, a la producción. Entonces, muchísimas gracias. Este sería la presentación de nuestro proyecto final y a continuación sigue un video en el cual se va a mostrar mi compañero Samuel cómo desarrolla la estructura de esto. Muchas gracias. Por consiguiente, vamos a seguir con nuestro proyecto, en el cual vamos a conseguirnos 2 palos o 2 tubitos de madera, en los cuales vamos a recortar a una altura de 27,7 y 24,7 centímetros, para tenerlos a una altura adecuada sin que sobrepase 30 centímetros, debido a que cuando llueva nos puede volcar la estructura. Luego de esto, vamos a tomar las botellas PET, de las cuales se escogió debido a su mayor kilaje, y vamos a cortarlas a una altura desde la base hacia arriba de 3 centímetros y desde el cuello de la botella hacia abajo 6 centímetros, donde como nos va a quedar una sección tubular, la cortamos donde vamos a obtener nuestros canales. Luego de esto nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que comenzar a unir lo que es respecto a los tubos de madera o los palos de madera con respecto a la base. Esta base que utilizamos fue una pequeña tabla de 35 por 35, en la cual la fijamos y se tuvo en cuenta el ángulo que ella tiene con respecto a la hora de recortar las botellas, pues, nos sobraba en las boquillas o el cuello, en el cual luego comenzamos a colocar las canaletas, por decirlo así, conjuntas al ejercicio que habíamos recortado anteriormente, y las vamos colocando de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que
al colocarlas, primeramente debe estar un poco sobresalida de la superficie para que el agua cuando caiga no afecte la estructura de madera. Anteriormente, para que no afecte nuestra estructura de madera. Luego de esto, vamos a utilizar esta imagen para correrla. Luego de esto vamos a utilizar la estructura de las canaletas para seguirnos moviendo de manera uniforme hasta la parte posterior. En la parte posterior vamos a entender que tenemos que dejarla suficientemente separado para que cuando llueva, el agua no afecte la estructura posterior. Anteriormente había dicho algo acerca de los embudos, por decirlo así, el cuello de la botella. Este cuello es muy importante debido a que en este le hacemos un hueco en el centro, ya sea de cualquiera de sus diámetros, siendo desde cualquier parte, solamente que sea entre agujero y agujero 180 grados, para que se pueda pasar un cable o un hilo conductor a la cual podamos unir a las bases. Además de eso, se le van a pegar unas cuantas tapas para que al momento de colocarse en el jardín o cualquier lugar sea lo suficientemente estable y se pueda enterrar.